INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Buenas tardes, bienvenidos a todos a Chihuahua. Para mí es un placer presentarles esta conferencia magistral a cargo de la doctora Rosario Sánchez Flores. Ella es científica investigadora senior en la Facultad de Recursos Hídricos de Texas y graduada asociada del Programa de Gestión del Agua y Ciencias Hidrológicas de la Universidad de Texas. Es copresidenta de la Comisión de Acuíferos Transfronterizos de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y directora fundadora del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Es la investigadora principal del programa de la Ley de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos para el Estado de Texas, fundadora del Portal de Agua Transfronteriza y líder del equipo de investigación de aguas subterráneas transfronterizas. La doctora Rosario ha publicado muchos documentos, dentro de ellos publicó el primer mapa completo de acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos en 2021 y acuñó el término transfronterización, que define el valor estratégico de un acuífero que está ubicado en la frontera entre dos o más países. Cuenta con 25 años de experiencia académica y laboral en temas transfronterizos entre México y Estados Unidos, tanto en la academia como en el sector público. Es editora asociada del Journal of American Water Resource Association del Texas Water Journal. Participa en paneles y comités internacionales de la UNESCO, el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas y la Asociación Internacional de Recursos Hídricos. La doctora tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Diplomacia del Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero, Academia del Servicio Exterior y un doctorado en Gestión del Agua y Ciencias Hidrológicas de la Universidad de Texas. Además, ella es una apasionada científica y política en la diplomacia de la ciencia, el agua como herramienta para la paz y la cooperación, el derecho internacional del agua y las habilidades de negociación sobre las aguas compartidas. Rosario, muchas gracias por aceptar la invitación para esta ponencia magistral. Le damos una bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité, muchas gracias Edith, muchas gracias a los que nos han estado moviendo, a la persona que me recogió anoche a la 1 de la mañana, a la que me recogió en la mañana y que me contó la historia de la Adelita, tal como es. Gracias a las autoridades, a los amigos que están aquí, a los colegas, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los AGIs, la mejor universidad del mundo, como decimos. Y estoy muy contenta de estar aquí, es mi primera vez en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Nos la pasamos en Juárez por obvias razones, pero conocemos la problemática de Chihuahua, conocemos lo que significa Chihuahua en la relación binacional México-Estados Unidos, conocemos el Conchos, por supuesto, lo que ha pasado, lo que va a pasar, ¿no? Y hacia dónde podemos ir. Me gustaría empezar, gracias, y quiero hablar de algo que toca a todo lo que van a platicar en estos 3 días, que sin agua pues realmente no funciona ninguna de las actividades que ustedes tienen planeadas o que hacemos a diario, ninguna realmente funciona sin agua. Y voy a intentar hacer algo, un ejercicio, digamos, con ustedes aquí y regresar un poquito el tiempo y hacernos preguntas. Esta conferencia o esta plática, me gustaría decirle así, quiero que salgan con más preguntas que respuestas. Ese es el objetivo, que salgan con más preguntas que respuestas, porque luego
creemos que el problema son las soluciones, ¿no? Creemos que no sabemos cuáles son las soluciones, cuando realmente lo que no sabemos son los problemas. Y hacernos las preguntas correctas. El 80% del tiempo, decían los antiguos, debemos dedicarlos a saber cuál es la pregunta. Y después las respuestas vienen con más facilidad. Eso es lo que voy a intentar hacer el día de hoy. Y así de sencillo, la crisis del agua está por todas partes. Por todas partes, por México, por todo el planeta, Estados Unidos, donde ustedes quieran, se habla de la crisis de agua. Sin embargo, si hacemos ahorita una encuesta, ¿qué significa para todos ustedes crisis de agua? Pues realmente les aseguro que tendríamos respuestas diferentes. A todos nos pega de manera diferente y todos creemos que nuestra realidad pues es la misma que la del vecino, ¿no? Y nuestras carencias son las mismas que otras personas o otras partes del mundo y significan cosas similares, y la verdad es que no. Para todos significan cosas diferentes. Y voy a empezar por el final. La crisis de agua no es de agua. Si empezamos con ese supuesto, nos quedamos así como que, ay, chis, ¿de qué está hablando? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a empezar a hacernos preguntas, ¿no? Con datos. Preguntas con datos. Identificar cuál es el problema realmente del que estamos hablando. Cuando decimos crisis de agua, pues sabemos que algo no está funcionando. Pero ¿qué es lo que no está funcionando? Sabemos qué es lo que no está funcionando. ¿Por qué tenemos crisis de agua? ¿Desde agua? ¿O es de algo más? ¿O muchas cosas más? Y así vamos a empezar. Principios básicos. Población. Para empezar desde cero, ¿no? Nos tomó casi 1800 años llegar a 1.000 millones de habitantes. 1800 años. Y después solamente nos tomó 150 años superar el doble de la población. Y 70 años triplicarnos. Ni siquiera una generación completa. Ahorita estamos arriba de los 7.000 millones de habitantes. La cantidad de agua en el planeta siempre ha sido la misma, siempre va a ser la misma, no se cambian las leyes de la física. No sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar cómo llegó el agua al planeta. Obviamente hay muchas teorías científicas, la más aceptada cuenta que durante millones de años, 100 millones de años, hubo un bombardeo a la Tierra que duró otros cientos, miles, millones de años. Un bombardeo de meteoritos del tamaño de un dedo que contenían granos de sal, y cada uno de esos granos de sal una gota de agua. Qué forma más complicada de llegar el agua al planeta, ¿no? Pero así llegó, según las teorías más aceptadas de la ciencia. Es la misma, no envejece, pierde calidad, no envejece y sí cambia de estados. Sus estados es lo que estaría ahorita siendo afectado por los aumentos de la temperatura. No me voy a meter en la parte técnica, pero a grandes rasgos, un aumento de la temperatura como el que estamos experimentando en el mundo implica que la atmósfera se dilate. La capacidad de la atmósfera de dilatarse, como todo sobrecalentamiento, aumenta su capacidad de absorción de vapor de agua. Y por lo tanto, tenemos más agua en la atmósfera por más tiempo. Y cuando cae, arrecia. Es lo que estamos viendo. Periodos más largos de sequía, capacidad de la atmósfera de contener más agua, y cuando cae en serio, y cae lo que no cayó en todo el año. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, tenemos nuevas reglas del juego. ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego que nos indica el clima actual? Pues no hay reglas. Realmente tenemos que planear a la incertidumbre. Es muy difícil adaptarnos a la incertidumbre. ¿Cómo planeamos nuestros marcos regulatorios? ¿Cómo los adaptamos a una condición incierta? Eso es lo único cierto. Eso es lo único que coincidimos a nivel mundial, ¿no? Los científicos tenemos que prepararnos a la incertidumbre. No hay reglas. Identificar cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema del que estamos hablando ahora en esta incertidumbre? Si de por sí estábamos ya con problemas, ahora con el clima, que ya no es nuestro aliado, digamos, ya con él no podemos contar,
cómo planeamos hacia el futuro. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí podemos controlar, lo que sí está en nuestras manos, asunto a desperdicio, lo voy a abordar en detalle cada uno de ellos. Los mitos, que tenemos una gran variedad de mitos, que ahí están, ¿no?, en nuestro paradigma, y los hacemos reales y los creemos, y así seguimos, ¿no? La tendencia. Hay un problema de desinformación brutal, sobre todo por las redes sociales. Hay muchísima información y está ahí, pero también hay muchísima desinformación. Saber seleccionar la información que realmente es útil, esto es otro reto. Tenemos monstruos, ahorita vamos a platicar de ellos. Tenemos el problema de la rigidez institucional, casi revolucionaria. ¿Cómo hacerle, no?, para adaptarnos? ¿Cómo hacerlo para adaptarnos? Porque la verdad, al final del día, lo que estamos haciendo ahorita en nuestro país, en muchas partes del mundo, es alargar la, ¿cómo se dice? Alargar la, no quiero decir la muerte, la agonía. Estamos alargando, pateando el bote lo más lejos que se pueda. Para el que sigue lo agarre y lo vuelva a patear lo más lejos que se pueda. Y así estamos, ¿no? Así estamos, a ver hasta cuándo. Y obviamente la injusticia ambiental. Si tenemos injusticia en todos los niveles sociales, en todos los sectores productivos, ¿por qué iba a ser diferente en el sector hídrico, no? Obviamente, lo tenemos multiplicado. El futuro, nivel de estrés hídrico, en 15 años, 40-80% del país, si no es que más. Yo creo que estas son cifras conservadoras. Estados Unidos está ahí, no es como que se salve. Sudamérica, sobre todo Chile, la parte del norte de África, Asia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es estrés hídrico? ¿Hay escasez de agua? ¿O simplemente hay una diferencia entre oferta y demanda? No es lo mismo. Una cosa es la escasez y otra cosa es una diferencia entre oferta y demanda. Las condiciones actuales, esto fue el año pasado en el Big Bend, 100 millas del río Bravo, donde uno podía cruzar caminando, ¿no? Y eso volvió a pasar este año también. 100 millas del río Bravo. Ahí es donde normalmente vamos a hacer kayaking y ese tipo de cosas. Esto es en China, esto es en la cuenca del Colorado, que por supuesto no está en mejores condiciones. Tienen 25 años para evitar el día cero. La cuenca del Colorado, 40 millones de personas dependiendo de esa cuenca, tienen 25 años para reducir al 25% su consumo para evitar el día cero. No hay vuelta atrás. El río Bravo no está en mejores condiciones, por cierto, ahorita lo veremos. Esta es la Amazonas, este verano, 30% menos de los niveles normales de los últimos 100 años en todos los ríos del Amazonas. Con las implicaciones, ustedes ya saben cuáles son las implicaciones. Impactos a la biodiversidad, impactos a la navegación, impactos al comercio, de todo es un efecto multiplicador. Cuando nos pega el agua, nos pega en todos los sectores. Y en contraste, la destrucción, ¿no? Periodos largos de sequía, como ya lo vimos, mayor capacidad de la atmósfera de contener ese vapor, y después la liberación. La liberación sin control, ¿no? La destrucción de Derma en Libia hace un par de meses, que les vamos a decir de Acapulco, las condiciones de nivel medio del mar, el aumento de la temperatura medio del mar, que es la variable significativa para la creación de esos monstruos, ¿no?, que estamos viendo creándose en los diferentes océanos. Ya no importan las montañas, ya no nos proveen el soporte, que ahorita es un tema de investigación, que nos solía proveer, ¿no? Ya no, porque el aumento de la temperatura del nivel del mar pues es el que controla todos los fenómenos climatológicos del planeta. El nivel medio, la temperatura del nivel medio del mar. Ahora, hablando de estrés hídricos, la demanda de agua a nivel mundial ha crecido más del doble en relación con la tasa de incremento poblacional. ¿Qué quiere decir? Sí somos más, pero además estamos consumiendo más que no necesariamente necesitamos, ¿sí? O sea, la demanda de agua
sí está asociada a la población, pero también está asociada a un incremento del consumo per cápita. Cerca de una quinta parte de la población mundial enfrenta ya problemas de escasez, y una cuarta parte de la población mundial, me voy a saltar esto, 2.200 millones de personas a nivel mundial carecen de agua potable segura. ¿Qué es agua potable segura? Un día sí y otro quién sabe. 2.200 millones de personas. Además de que somos más, consumimos más y está mal distribuida. También es un problema de distribución, de injusticia también, de acceso. Todavía no hablamos de escasez y ya tenemos problemas. Además de lo que implica menor acceso a agua, obviamente los problemas de calidad. Menor agua, menor calidad. Menor cantidad de agua, perdón, menor calidad, obviamente. 300,000 niños al año mueren por enfermedades que pudieron ser evitadas por contaminación de agua. Ahora, el 80% de las aguas, del agua que usamos, las residuales, se regresan al mar. El 80% se regresa sin tratar y sin reusarse. El 80%. Sabemos que el 70% de la extracción se va a agricultura. Ya dijimos que más de la mitad de la población mundial carece de servicios de saneamiento. El 90% de los desastres están asociados al agua. Y la cuenca del río Bravo, aquí en cortito, ha perdido el 80% de su flujo natural en los últimos 100 años. Les estoy nomás aventando datos, así para que, un bombardeo, para que empecemos a gestionar y pensar qué es la pregunta, cuál es la pregunta que tenemos que estar haciendo y cuál es el problema del que estamos hablando, realmente. Y aquí, por no dejar, ¿por qué no?, los niveles de las presas internacionales, Amistad y Falcón, hacia septiembre de este año, pues obviamente los números hablan por sí solos, 31% en Amistad y Falcón, 14%. Muchos de ustedes ya conocen estos problemas. ¿Cómo estamos en el pago de lo que corresponde a México, Estados Unidos? En la cuenca del río Bravo, aquí es donde estamos ahorita, bueno, a septiembre del 2023. No ha cambiado mucho realmente. Estamos al final del ciclo 3. ¿Qué va a pasar en 2 años? ¿Va a pasar lo mismo que hace 2 años? Ustedes conocen mejor que yo qué pasó hace 2 años. Que por cierto, no sé si sepan, ¿se está grabando esto? Mejor no digo nada. Calladita me veo más bonita, dicen. Bueno, se está trabajando en una nueva minuta. Seguramente ustedes saben eso. Se está trabajando en una nueva minuta para el próximo ciclo que se va a presentar a finales de este año, para ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Para que después Chihuahua no diga que aquí no hay, ¿no? Aquí no hay suficiente agua. Porque no la hay. No es como que la estamos escondiendo, ¿no? No la hay. ¿Dónde están las prioridades? Lo que pasó hace 2 años y medio ha sido un precedente jurídico, histórico, inédito en la historia de la relación binacional entre México y Estados Unidos en agua. El precedente jurídico que todavía no hemos evaluado, de aquí ya no sale más agua y a ver cómo le haces México, que fue básicamente el mensaje que llegó a Texas. Yo nomás les paso el mensaje. Y México hizo, a ver cómo le hizo, se comprometió aguas abajo para poder cumplir. Fue una señal clara de 2 cosas: de fracturamiento del sistema de centralización del país, ya no funciona, y 2, de la redefinición de prioridades. Eso para mí, desde mi punto de vista personal, es algo muy rico desde el punto de vista de investigación, y abrió la puerta. ¿Para qué? Para que ahora Coahuila pueda hablar, para que ahora Nuevo León pueda hablar, para que ahora Tamaulipas pueda hablar, para que todos podamos hablar y decir
¿saben qué? Vamos a revisar, ¿no? ¿Y dónde están las prioridades? ¿Dónde deben estar las prioridades? Y revisar quiere decir revisar los principios y las prioridades constitucionales. Ya, no diré más al respecto. Pero ahí estamos. Vamos a ver qué pasa en los próximos 2 años. No va a tener suficiente agua México, de una vez les digo. Al menos no en el modelo tradicional para cumplir con el Tratado del 44. En México, 1 de cada 3 hogares no tiene acceso a agua potable segura. En México. Y además de todo lo que venimos platicando, pues bueno, nos pega obviamente en la parte de la desigualdad social, en la parte de la discriminación, en la parte del género. Las mujeres, las comunidades indígenas siguen pereciendo de lo que siempre han perecido. Los más vulnerables siguen siendo los más vulnerables y van a seguir siendo los más vulnerables, y el modelo de desarrollo no cambia. Estos son números a la fecha, al día de hoy. Y si pensamos solamente en el sector de la mujer, pues el 80% de los hogares que carecen de agua, esto es a nivel mundial. La responsabilidad de llevar el agua a casa son las mujeres. Y las niñas, es un fenómeno antropológico, ¿no? Es tu mamá, luego la hija, y así. Y así vas, ¿no? Es el mismo modelo de desarrollo, de distribución de funciones, de responsabilidades, de oportunidades, de riesgos, etcétera, etcétera. Esto es en el día de hoy. Las mujeres representan el 43% de la mano de obra agrícola y no necesariamente por eso tienen un lugar en la toma de decisiones, ¿no? En el sector agrícola. Ya que pensar de las niñas, ¿no? Que siguen el modelo de su madre o del patrón de comportamiento. Esto no solamente es el agua, es el medio ambiente también. Ahora hablemos de los monstruos. ¿Cuál es el monstruo? El monstruo del que siempre estamos en todas. El cambio climático. Muera el cambio climático. Maldito. ¿No? Es el culpable de todo. Es facilísimo echarle la culpa al clima, ¿eh? Es lo más fácil que hay. Bueno, pues vamos a ver realmente qué tan monstruo es el monstruo y vamos a usar el río Bravo. El año pasado se publicó un estudio del río Bravo modelando el flujo natural y el flujo regulado. Aquí tenemos el flujo natural con nosotros en la fórmula, con todo lo que hemos hecho en el río. Perdón, este es todo lo que hemos hecho en el río. Este es con intervención humana y este es sin intervención humana. Aquí vemos periodos húmedos, aquí no vemos ningún periodo húmedo, obviamente, con intervención humana, y es sin intervención humana, asumiendo que no hiciéramos nada en el río. Lo que ustedes no saben es que este modelo contempla en ambos escenarios cambio climático, aumento de la temperatura, todo eso está aquí. Entonces, aquí lo que quiere decir es que la variable significativa que realmente está dándole en el traste a nuestros sistemas de agua no es el cambio climático, no ha sido el cambio climático, sino la distribución, la administración del agua, lo que nos ha llevado a esta condición que vivimos ahora. Aquí lo podemos ver. Este es el quiebre del flujo regulado, el flujo natural. Aquí hay periodos muy interesantes, esto es lo que queda pendiente de investigar, estos periodos de que parece que se divorcian y no, y que regresan a flujo natural y luego regulado, flujo natural. Esto que ven aquí, este puntito, esta fue la firma del tratado de 1944. Y lo que pasó después es que ya nunca más se volvieron a juntar el flujo regulado con el flujo natural. ¿Qué quiere decir? Varias cosas. Que el monstruo no es como lo pintan, que la cuenca del río Bravo tiene 100 años en sequía inducida, y que lo más interesante, y no me voy a meter ahorita en la parte técnica, pero aquí hay como un buffer zone, no sé cómo traducir eso. Sí, un amortiguador. Es una zona amortiguadora del río que es muy interesante analizar. ¿Cuál es el mínimo necesario que el río necesita?
para poder seguir siendo río, brindar los servicios que necesitamos y al mismo tiempo poder seguir cumpliendo necesidades humanas. Esta parte de aquí, por ejemplo, y que tiene capacidad de regresar, no vamos a regresar al pasado, obviamente. Lo que tratamos de ver es cómo darle al río la capacidad de regenerarse por sí mismo. ¿Sí? El mínimo necesario es complicado, pero se puede. Existen los instrumentos y la ciencia que nos puede decir eso. Entonces esas son una de las estrategias que estamos trabajando, que intentamos promover. Ok, todos tenemos derecho, pero el río también. Sin el río, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Para nadie. Ahora, asunto del desperdicio, y este es un tema de la araña. En el 2021, hace 2 años, la agricultura mundial produjo alimentos para una población de 10.000 millones de habitantes. 10.000 millones de habitantes. Luego me preguntan, ¿qué estamos comiendo más? Y yo, no, estamos desperdiciando el 30%. Si traducimos a eso a agua, imagínense la cantidad de agua de la que estamos hablando. Y solamente en México, por ejemplo, y esto es algo que no se ha estudiado mucho, pero que es clave. Incluso el panel intergubernamental de cambio climático lo acaba de decir la semana pasada. La estrategia número 1 para el combate, la mitigación y evitar subir del 1.5 centígrados de temperatura, es esto. No es ni la energía solar, no es ni siquiera el cambio de la dieta, es esto. O sea, los gases que esto genera, el desperdicio. Estamos hablando del 30% de lo que usamos para producir alimentos, se está desperdiciando. Nadie se lo come. Y además, lo que representa, ¿no? Para la tercera parte en México, la tercera parte de los alimentos se desperdicia y constituye alimentos para 25 millones de personas, 25% del agua dulce. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? No les voy a decir cuál es el problema todavía. Ustedes ya saben, a este punto yo creo que ya saben. Eso solamente, por ejemplo, es en desperdicio de alimentos, ¿no? Que es donde más se consume el agua, la agricultura. Pero si hablamos de infraestructura, esto no es nada nuevo. 40% la media en fugas, ¿no? Solamente 10% de reinversión, 60 de cada 100 litros se pagan, nosotros, pues el derecho humano al agua, 2 tercios de las tomas de agua tienen servicio. ¿Cuánta agua? ¿De cuánta agua estamos hablando? Esa es otra pregunta. ¿De cuánta agua estamos hablando solo de desperdicio en fugas? Habla de porcentajes. ¿Sabemos cuánta agua estamos hablando? Y los mitos, y vamos a hablar de los mitos más escabrosos, y aquí seguramente me van a aventar tomates. La eficiencia. Sobre todo cuando se habla de agricultura. La eficiencia. ¿Para qué? ¿Para ahorrar? ¿Vamos a regresar el agua? ¿Vamos a mandársela a alguien que lo necesita? ¿O el agua que estamos ahorrando la usamos para expandir nuestra frontera agrícola o nuestra industria? ¿Dónde queda el ahorro? ¿Ahorro para quién? La eficiencia, sí, claro que necesitamos ser eficientes, pero aguas, porque no es todo el problema. Si no hay límites, de nada sirve la eficiencia. Si no hay límites, de nada sirve la eficiencia. California. No se les pela ni una sola gota. Ni una sola gota se desperdicia en ese estado. Para la agricultura. 250 cultivos, la canasta de alimentos de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Está en caos. El quiebre del sistema. ¿Por qué? Porque no hay límites. Porque nunca hubo límites. Tienen 15 años para asegurar, 15 años para asegurar la sustentabilidad de la mitad de los acuíferos del estado de California. Esa fue la última regulación del 2014. 15 años les queda. ¿Y qué está pasando? Ya se perdieron 500, media
500,000 de acres de tierras de cultivo se han abandonado. ¿Por qué? Pues ya no se puede. ¿Que soy eficiente? Ya no se trata de eficiencia. Se trata de que ya no hay suficiente agua para ese tamaño. El problema no es la agricultura, el problema es el tamaño de la agricultura. ¿Sí? El derecho humano al agua. Este sí, de veras que todos tenemos derecho. Sí, ¿quién lo paga? ¿Dónde está la corresponsabilidad? Les cuento una historia verídica. Ahí del Estado de México, una señora cualquiera que no tenía agua en su casa, como cualquiera de su colonia. Ella fue, puso una demanda y demandó al Estado mexicano por el derecho humano al agua, que por qué no tiene agua. ¿Qué dijo la Corte? Pues sí, no tiene agua. Y el artículo 4 de la Constitución dice que debemos tener agua todos. ¿Por qué la señora no tiene agua? Y bueno, el razonamiento judicial está muy interesante. Reconocen que no hay operabilidad del derecho humano. Son derechos, son mandatos sin fondos, ¿no? Así les dicen en los estados, mandatos sin fondos. Como el derecho a la vivienda, ¿no? Y no por eso va a dejar gente de vivir en la calle. Bueno, la señora fue y demandó, la Corte falló a su favor. Todos los días va una pipa, todos los días llega una pipa a casa de la señora y le dan su agua. ¿Ustedes creen que esa pipa se detiene a darle agua a los de alrededor? No. ¿Para qué nos sirve el derecho humano al agua? Así como está. Si eso resulta ser simplemente aspiracional, ¿todos tendríamos que ir a poner una demanda? ¿Dónde está la operabilidad del derecho humano al agua? ¿Dónde está la corresponsabilidad? Sí tienes derecho, pero tienes que pagar. Y además no porque pagues puedes usar lo que tú quieras. Y además por lo que pagues no puedes usarlo para lo que tú quieras. ¿Qué pasó en Monterrey el año pasado? Le subieron el precio a San Pedro, ¿no? Y la gente sigue pudiendo pagar. Y que dicen, pues es que esta gente sí puede pagar, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues ya no le des. Y así nos vamos, ¿no? O sea, empezaron porque no porque puedas pagar tienes derecho a usar todo lo que tú quieras. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Otra vez, asunto de las prioridades. ¿Quién tiene la prioridad? Ahí estaba Nuevo León el año pasado, muriéndose de sed la ciudad. ¿Y qué hacía el gobernador? Tocar las puertas. Por favor, préstenme agua. Véndanme agua. ¿A quién le tocaba la puerta? A la industria, porque tienen sus concesiones. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esa parte? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están los límites? De nuevo, ¿dónde está la regulación? ¿Dónde está el sentido del derecho humano al agua? Por eso la gente luego se pone en plantones porque no saben qué hacer. Pues ¿por dónde, no? Pues no tengo derecho, pues sí, pero no funciona. Es un mito. Subsidios y estructuras tarifarias, pues ahorita los subsidios es darnos un balazo en el pie. Los subsidios es darnos un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque están basados en el fundamento de que tenemos recursos ilimitados. Y toda política pública basada en el fundamento de que los recursos son ilimitados está condenada a fracasar. Sí, tuvo un sentido posrevolucionario, claro, tierra, libertad, todo está muy bien, pero ahorita ¿qué sentido tiene? Ahorita no tiene el más mínimo sentido. Ahorita la agricultura sin subsidios no es negocio. Para nadie. El campo se muere. Eso ya nos debe de estar dando una señal de cuál es el problema entonces, de qué estamos hablando, qué es lo que no está funcionando. Y la seguridad hídrica, ¿qué es? Tener agua, tener suficiente agua. Seguridad hídrica, ¿qué es? Tener suficiente agua. Suficiente nunca va a ser suficiente. Suficiente agua nunca va a ser suficiente agua. De nada sirve 2 por acá, 6 por acá, y ahora un acueducto por acá, y traer los de por acá, y que del río Pánuco, así como está diciendo. Con los niveles de crecimiento poblacional, los niveles de consumo, con la falta de una estrategia de planeación, de sustentabilidad, del reuso, del reciclaje, de los límites, de las prioridades, nunca va a ser suficiente.
Esa no es la seguridad hídrica. La seguridad hídrica es tener los recursos, los planes, las herramientas, estrategias, marcos institucionales para adaptarnos a una condición de escasez de agua o de contingencia climática. No tiene nada que ver con cantidad de agua. Nada que ver con agua. Es un proceso de administración, es un proceso de planeación, es un proceso de inclusión de todos los sectores, porque esto no es un problema de gobiernos. Claro, son los líderes, pero no es un problema, es un problema de todos. Y todos tenemos que ceder para que todos podamos ganar. Alguien tiene que perder dientes si todos queremos seguir sonriendo. Ahora, y esta es una frase que me gusta mucho, no hay solución a la sequía, ¿eh? No, las cosas no van a mejorar. Y no estoy diciendo, ¿cuál es la palabra? Catastrófica, o ya soné catastrófica, ya es demasiado tarde para decir eso. No estoy siendo catastrófica. No hay una solución a la sequía, las condiciones no van a mejorar. Tenemos que adaptarnos, y créanme, existen las formas, existe la tecnología, existen los medios, no estamos descubriendo el hilo negro de cómo hacer las cosas, no señor, ni siquiera nos falta tecnología. Tenemos absolutamente todo, acceso a absolutamente todo. No es ese el problema. El problema es que la resistencia al cambio. Nos resistimos. Ay, que me pongan límites. Créanme, no, lo vivimos todos, y yo no me salgo de esa. Somos parte de lo mismo, de esa sinergia, de esa velocidad, ¿no? Que nos lleva a un cambio de paradigma, y por eso la plática de hoy se llamaba así. La crisis de agua y el cambio de paradigma. Lo que estamos viendo no es una crisis de agua, es una crisis del paradigma de desarrollo, del uso intensivo y extensivo de recursos, no solo de recursos de agua, sino de recursos naturales. Todos aquí que trabajan en áreas específicas, forestal, pesquera, todo eso está siendo impactado en mayor o menor medida. Este es el paradigma actual, ¿no? Y seguramente se van a identificar con él. ¿Qué pasa? La sequía, todos entramos en pánico, ¿no? Le hablamos, ¿qué hacemos? ¿No? Pantones por aquí, por allá, por allá. Le hablamos al 911, hablamos a todo el mundo, y ¿por qué no te guardas? La concientización temporal, ¿no? Le llamo yo, concientización conveniente. Llega la lluvia, ¿y qué pasa? Regresa, ya llegó la lluvia. No, y no solo eso, nos lo dicen, ya resolvimos el problema del agua. La crisis del agua está resuelta, pueden sentirse tranquilos. Lo dicen públicamente. Y luego, ¿qué pasó hace 6 meses? Me da mucha risa porque, perdón, no quise decir eso. La verdad es que no lo hemos superado, el problema del agua. Esto es verídico, seguramente ustedes lo leyeron. O sea, es verídico. Pues claro que no. Claro que no. Ese es el paradigma actual. No camino. ¿Por qué no camino? Allá. ¿Y por qué? Otra vez la resistencia. La resistencia duele, claro que duele, el agua duele en lo más profundo de nuestro ser. A todos nos duele, a todos nos pega, a todos nos gusta abrirle y que salga, a todos nos gusta bañarnos y que salga, a todos nos gusta comer carne todos los días, sobre todo aquí, que es excelente. Yo soy carnívoro, definitivamente. Pero esas son las preguntas que me gustaría que se llevaran hoy, al día de hoy, a sus pláticas, a sus eventos, a sus problemáticas, ¿no? De cada uno de sus sectores. ¿Cómo enfrentar los problemas del modelo actual? Y las recetas que ven aquí, pues no son recetas que no sepamos, ¿no? Pero son difíciles de aplicar, ¿no? La inclusión de todos los sectores, ya hablamos, no es un problema del gobierno, es un problema de todos los sectores. Todos tenemos algo que hacer. Es un problema de transparencia. A México le encanta eso de guardarse la información. Qué bárbaros. No sé por qué pensamos que la información, compartir información puede ser dañino. Es otro balazo en el pie. A menor información, menor capacidad de concientización de la comunidad. Y a menor capacidad de concientización de la comunidad, menos fácil va a ser el cambio. Necesitamos a la comunidad formar parte del cambio. La única forma de la comunidad se integre en el cambio es informando.
es siendo transparente, es informando de dónde viene el agua, las condiciones de agua, la calidad de agua, cómo estamos, dónde lo puedes acceder. La media de aquí, de edad, ¿cuál será? Digo, yo no veo hasta allá atrás. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿40 años? Yo soy un outlier. Yo soy de los 20. ¿40? ¿50? ¿Dónde están los jóvenes? El 40% de los jóvenes a nivel mundial tienen un problema de ansiedad. En los Estados Unidos está creo que del 60%. ¿Saben qué es? Ansiedad por no saber qué hacer ante condiciones climáticas. Ansiedad. No saben cómo actuar, no saben qué hacer, no saben cómo incluirse, no saben cómo formar parte. Y créanme, nosotros ya vamos de salida. Los que les va a tocar en 15 años son ellos. ¿Dónde están esos muchachos aquí? O los niños. Tienen una capacidad de 7 años para arriba, tienen capacidad de entender esto y más. Créanme, yo se los platico a mis hijos. Claro, más bonito, para que no se me frustren. Pero ellos saben. Y me dicen, mamá, cierra la llave, está tirando el agua. ¿No? Tienen la capacidad de entender estas cosas. Y la Secretaría de Educación, no sé dónde está, pero vamos 80 años atrás. Por lo menos 80 años atrás en educación. En formar parte de la naturaleza. ¿Cuándo nos enseñaron en la escuela que somos parte de la naturaleza? Que todo lo que hagamos tiene un impacto y viceversa. Nuestro primer error es creer que nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza, que estamos aquí para usarla. Y además lo dice la Biblia, por cierto. Perdón, ese se me salió, pero sí lo dice. Estamos aquí, esto es tuyo y puedes usarlo. ¿Sí? La socialización de la ciencia, gente como yo y otros científicos aquí, tenemos que publicar en idiomas que solamente nosotros podemos entender, y yo ya ni tanto. Eso nos ha dividido, nos ha divorciado del resto de la comunidad. Tenemos que trabajar muchísimo más en los mensajes a la comunidad. En lo que hagamos como científicos tiene que tener un impacto directo en las comunidades, en las poblaciones, en cualquier tipo de persona que no sea capaz de entender un lenguaje técnico o un lenguaje científico. Yo creo que la ciencia tiene ese pendiente, porque luego dicen es que los políticos no le hacen caso a la ciencia, y sí, hay mucho de eso, pero también los científicos no son capaces de comunicarse, y lo vamos a ver hoy. O sea, créanme, y yo en este momento no presento cuestiones técnicas, obviamente, porque no se trataba de eso, pero cuando hablamos de acuíferos transfronterizos, de acuíferos y de lineamientos y de geología, pues ya solamente tú y el geólogo de enfrente te entienden. A las personas que viven y dependen de esos acuíferos no tienen la menor idea de lo que está pasando, y no te van a entender jamás si les hablas desde el punto de vista técnico. La cooperación, obviamente. Sin cooperación no hay nada, sin comunicación no hay nada, sin transparencia no funciona. Y la seguridad hídrica, como ya lo platicamos, lo que es. Ya no se trata de hablar de derechos. Yo tengo esta cantidad de derechos de agua. Ya no. Beneficios. ¿Qué beneficios tienes tú y qué beneficios tengo yo? Negociamos los beneficios. Ya no negociamos cantidades, porque eso realmente nos lleva al conflicto. Siempre. México y Estados Unidos, el problema que tienen con agua subterránea, que además no está regulada, no está en el tratado, es eso. No me hables de cuánto estoy bombeando yo acá. Pero podemos hablar de calidad, podemos hablar de vulnerabilidad, podemos hablar de beneficios, ¿no? Podemos compartir, y eso estamos trabajando ahorita ya en el Big Bang, en esa parte. Los beneficios, ya no hablemos de derechos, de beneficios. El enfoque sistémico, el desarrollo, ver sus límites. Nadie está diciendo que dejemos la vocación natural del campo, ni la vocación natural del desarrollo industrial, ni de la frontera como tal. Se habla de balancear y de poner límites. ¿Por qué? Porque los recursos tienen límites, creámoslo o no. Y obviamente la comunicación efectiva. Sin comunicación no sucede absolutamente nada.
La inclusión no es solamente un valor social, un valor ambiental. Los ríos, los sistemas medioambientales, todos tienen derechos. Todos tienen derechos. Y si no tienen derechos, si ellos no funcionan, nosotros no funcionamos. Imposible. Los marcos que ya platicamos. Y la última parte, la obligación política y el liderazgo. Yo solía hablar mucho de voluntad política. Hasta que un maestro, en mis tiempos de juventud, me lo volví a topar. Ahora él estaba en audiencia. Y me dice: Rosario, ya no se trata de voluntad, se trata de obligación. Y como buen maestro, que siempre son tus maestros, y siempre que lo veo le agradezco, tenía toda la razón. No se trata de voluntad. ¿Por qué voluntad? Como que si tienen ganas. Es una obligación. Esto es una obligación. No se trata de 5, 4 o 6 años, se trata de nuestros hijos, nietos. Que se nos olvida luego eso, ¿no? Como que se nos olvida que lo que estamos haciendo tiene impactos. Cuando trabajamos en agua y medio ambiente, todo lo que hagamos tiene impacto en nuestros hijos. Todo. Camina. Entonces, ¿de qué es la crisis? Si no es de agua, no es de agua, hay agua para todos. Es el modelo de desarrollo, es de los patrones y hábitos de consumo, porque lo que se genera, lo que se produce, tanto industrialmente como en la agricultura, responde a una demanda social, lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Qué como hoy? ¿Qué me pongo hoy? ¿Dónde compro? ¿De dónde viene lo que como? ¿De dónde viene lo que compro? ¿En qué lo uso? Etcétera. Todo eso tiene una cadena de consumo. Y eso nos lleva a esta sinergia de demanda de consumo. Y obviamente la crisis de gobernanza y administración del recurso. México y en muchas partes del mundo. Muchas regiones del mundo ya están haciendo mucho por cambiar. Hay lecciones aprendidas en otras partes del mundo que podemos empezar a rescatar, ¿no? Esto no es, como les dije, no se trata de descubrir el hilo negro, funciona. Nomás hay que abrir los ojos y ver, oye, ¿cómo podría funcionar esto aquí? ¿Qué estrategia puedo implementar aquí? ¿Qué esto sí, qué esto no? Y poco a poco, no va a ser sencillo. A cambiar el paradigma pues, lleva años, son estructuras sociales, estructuras políticas incluso. Y bueno, puse mensajes para la cena, pero en realidad son para la comida, en este caso. Y luego, cada que hablo de los veganos me llueve. Y vaya que yo ni siquiera soy tan carnívora. Por lo mismo, ¿no? Digo, bueno, me gusta, pero vamos a empezarle a limitar, ¿no? Y ya vimos lo del desperdicio, lo que significa el desperdicio. Si en los Estados Unidos, por ejemplo, una dieta vegana clásica, ¿no? Ahí pueden ver de dónde viene cada una de las cosas que se pueden consumir en una dieta vegana. ¿Cuál es el impacto real en las dietas, ¿no? Si estamos hablando de que el aguacate que importa, no sé, allá en New Hampshire, en el norte de Estados Unidos, viene de México, California, Australia, España, Italia, pues bueno, en ese momento ya dejamos de formar parte de los ahorradores de carbono. ¿Por qué? Porque resulta ser que no es tan sencillo, no es una receta para todos, one size fits all, no funciona así. Realmente lo que tenemos que estar pensando es ¿qué como? Pero ¿de dónde viene lo que como? ¿Sí? ¿De dónde viene lo que como? ¿Y qué tanto puedo producir localmente? En Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, no sé si aquí, ustedes me corregirán, pero ya se están implementando muchas granjas locales, ¿no? Que solamente se producen para consumo local. Está prohibida la exportación. Estos son digamos, esfuerzos muy aislados, ¿no? Pero van hacia esa tendencia de que, ok, si tú quieres consumir carne, bueno, aquí están estas vacas a menos de 20 millas que te pueden dar un impacto menor
en tu huella de carbono y en tu huella hídrica. ¿Quieres ser vegano? Ok, pero aquí está lo que tengo yo disponible. Aquí lo consumes. Y así, eso sí te da un impacto. ¿De dónde viene? ¿Y qué se usó para consumirlo? Ese es el origen. Desgraciadamente, pues no es como que vayamos al súper y nos digan cuánta agua se consumió de esta lechuga. Ojalá lo tuviéramos, o nuestro recibo de agua, que viniera esta agua, viene del acuífero tal, con calidad de agua tal, en condiciones tal. ¿A poco ustedes no la piensan? Claro, yo lo pienso. Yo le pensaría, oye, esta zanahoria viene, bueno, ¿qué me toca a mí ver? Los plátanos, por ejemplo, a veces vienen de Guatemala, a veces vienen de cuánta agua se usó, y ya haces tú, pero tú porque estás en eso, pero ¿cuánta gente no le serviría tener esa información? Esa es la forma de crear concientización, haciéndonos parte de la solución. Si no somos parte de la solución, es imposible generar un cambio. Y para ser parte de la solución necesitamos tener incentivos, y necesitamos tener información, necesitamos tener educación, y regresamos a lo mismo, ¿no? Todos los problemas son la educación y la información. No sé qué hora sean, no sé si ya tienen hambre, pero yo creo que yo ya terminé el día de hoy. Les agradezco mucho la atención, les agradezco la presencia y que les vaya muy bien en sus pláticas. Gobierno de México.